Buenas noches, Dios les bendiga. Qué gusto saludarlos esta noche, poder estar con todos ustedes, que sé que están ahí en sus casas. ¿Cómo se va pasando el tiempo? Ya hoy es 3 de abril, qué tremendo. El tiempo se nos pasa, pero nosotros no perdemos el tiempo. Nosotros hemos determinado buscar a Dios en estos tiempos, en momentos, cualquiera que sean los momentos, momentos buenos, momentos malos, momentos regulares, en cualquier tiempo. Nosotros estamos dispuestos para buscarlo. De todas maneras, de Él somos y para Él vivimos. Así que a todos esta noche le damos la bienvenida, la verdad que sí, al Centro Familiar de Alabanza. Tenemos personas que nos han reportado sintonía en diferentes lugares del país. Tenemos personas que nos reportan sintonía en Argentina. A todas estas personas bonitas de Argentina les mando un abrazo con todo el corazón, sin coronavirus. A las personas que nos están mirando también allí en España, qué gusto poderles saludar. Bendiciones de lo alto para ustedes y que el Dios Todopoderoso les bendiga. Créame que toda esta situación que estamos atravesando tiene fecha de caducidad. Vienen tiempos mejores en el nombre de Jesús. Yo quiero que esta noche ahí junto con tu familia donde estás puedas abrir conmigo, por favor, la Biblia, y que podamos hoy juntos leer la palabra del Señor. Y vamos a hacerlo, por favor, todos nosotros en el libro de los Hechos, por favor, capítulo 12. Libro de los Hechos, capítulo 12. La persona que me está ayudando allí en controles ya lo tiene, versículo 6. Y vamos a leer, por favor, todos los que estamos en este momento conectados a esta hora de la noche. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 6. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Voy a repetirlo. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, en la cual se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Qué tremenda palabra. Es una palabra que hemos leído todos nosotros. Y es una palabra que nos llena a nosotros de fuerza también y abre nuestras expectativas de fe. ¿Y sabe por qué? Porque vemos también aquí a un gran hombre de Dios, el apóstol Pedro. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que buscaba a Dios. De hecho, este hombre siempre estuvo allí. Sí, criticamos a Pedro porque en una ocasión realmente negó a Jesús, pero recuerde, todos los demás discípulos se esparcieron, mas la Biblia dice que Pedro le siguió de lejos. Y es que hay que tener en cuenta algo. Pedro, ¿sabe? Pedro ciertamente pecó, pero luego Pedro se arrepintió y Pedro se convirtió en uno de los líderes poderosos seguidores del Señor. De hecho, liderando la iglesia en los primeros años. Y sabe qué tremendo el apóstol Pedro, porque Pedro, este hombre de Dios, este hombre de oración, este hombre de búsqueda, este hombre con un compromiso genuino con Dios, en un momento dado, la Biblia registra que fue tomado preso. Ya había sido tomado preso en otras ocasiones. De hecho, hubo una vez en que tomaron a Pedro preso y lo trataban de obligar de que no volviese a predicar más de la palabra. Pero el apóstol Pedro llegó un momento en que dijo: ustedes deben determinar o juzgarme porque nosotros preferimos obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres, porque les habían prohibido predicar de Jesús. ¿Sabe? El apóstol Pedro, predicando la palabra del Señor, ahora una vez más lo cogen, pero en este momento se abre o se establece un decreto en la vida de Pedro. El decreto en esta ocasión era un decreto de muerte. Había que acabar con la vida del apóstol Pedro.
La situación se puso tremenda en la vida de Pedro, porque ahora lo toman, lo agarran, lo golpean, le ponen cadenas en sus manos y el apóstol Pedro es llevado a una cárcel bien adentro. Pasa la primera puerta, pasa la segunda puerta y lo meten en un aislamiento, pero con un decreto tremendo de muerte para la vida del apóstol Pedro. ¿Sabe? En medio de esas circunstancias, metidos allí en una cárcel oscura, en medio de la oscuridad, en medio de la soledad, ¿sabe? Ahí estaba el apóstol Pedro tirado, lo tiraron allí. Y lo peor del caso es que este Herodes ahora estaba reuniéndose, haciendo planes, y el plan que Herodes tenía para Pedro era: debemos matarlo. Pero quiero resaltar algo aquí en esta historia. Y es que en medio del cautiverio, en medio del apóstol Pedro estar en esa cárcel oscura y en medio de estar con cadenas amarradas en sus brazos, el apóstol Pedro no perdió su fe. Y lo mejor de esto, el apóstol Pedro no perdió su relación con Dios. ¿Sabe? En esos momentos de soledad, en esos momentos de oscuridad, el apóstol Pedro no se puso de repente a pelear con Dios, ni se puso de repente enojado a decir: Dios, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué estas circunstancias? Si te he servido, Señor, debería haberme ido mejor. No. El apóstol Pedro, en medio de esa situación, ¿sabe qué hizo? El apóstol Pedro oró. El apóstol Pedro se mantuvo en oración. El apóstol Pedro mantuvo su conexión con Dios. Hace unos días nada más mandé de repente a nuestro grupo de todos los hermanos del Centro Familiar de Alabanza, le mandé un devocional donde les decía que en los momentos difíciles, en los momentos que todo parece oscuro, no rompas tu conexión con Dios, no rompas de repente tu comunión, tu conexión, tu hablar con el cielo. Y sabe, era ahí en ese momento en el que el apóstol está orando. El apóstol estaba orando, la cárcel estaba oscura, él estaba lleno de cadenas. La situación no era la mejor para el apóstol. Pero aún en medio de eso, el apóstol no menguó. Su fe no menguó. El apóstol sabía: hay un decreto de muerte. Pero su fe permanecía erguida. Su fe permanecía firme. Su fe permanecía como un estandarte. Pero no solamente quiero hablar del apóstol Pedro, porque este era su momento. El apóstol Pedro, en medio de la crisis, estaba orando. Yo sé que hoy muchas personas, posiblemente no estás en una cárcel, posiblemente estás en tu propia casa. Posiblemente no tienes cadenas, posiblemente tienes la presión de varios días, estar metido, enclaustrado, posiblemente en tu cuarto, en tu casa, en tu habitación, en tu sala, o posiblemente ahí en todo lo que tiene que ver, y te sientes que estás al punto de estallar y sientes que ya no sabes cuándo por fin dirán que esto termine. Saber era la situación del apóstol. Pero quiero hablar ahora no solamente del apóstol, porque en esta historia aparecen otro tipo de personas. ¿Sabe quiénes aparecen? Aparece la iglesia. Y aparece el apóstol Pedro por un lado, y aparece ahora un grupo, la iglesia en una casa, un grupo de personas reunidas. Ellas sabían de la situación del apóstol Pedro, sabían que habían capturado al apóstol Pedro, sabían que posiblemente el decreto que iban a sacar y a determinar sobre el apóstol Pedro era de muerte. Pero ¿sabe qué hizo la iglesia? La iglesia en ese momento no se puso a llorar. La iglesia en ese momento no se puso a tomarse y a alarse los cabellos, porque a veces en medio de situaciones difíciles somos buenos para llorar. En situaciones difíciles somos buenos para desesperarnos, somos buenos para, es que ya no sabemos qué hacer, y nos alamos los cabellos, los que tienen cabellos. Pero ¿sabe? Ahí no está la respuesta. Ahí no está la solución. ¿Sabe qué hizo la iglesia? Cuando se enteró de la situación difícil, cuando se enteró que habían tomado cautivo a Pedro, cuando se enteró que había decreto de muerte, la iglesia hizo lo que la iglesia a través de la historia siempre ha hecho y que le ha traído beneficios tremendos. La iglesia se unió para orar. La oración, mi estimado amigo,
La oración, mi estimado hermano, siempre ha sido poderosa. La oración siempre ha cambiado decretos. La oración siempre ha cambiado situaciones. La oración siempre ha cambiado cosas. ¿Sabe? La oración ha hecho que el mar se abra en dos. La oración ha hecho que una piedra brote agua. La oración, mi querido, ha hecho que los cielos ha hecho que de los cielos caiga maná. La oración. ¿Sabe qué hizo la iglesia? Aprovecharon, se tomaron de las manos y comenzaron a orar. Y me llama la atención porque la oración en ese momento, ahí en esa casa, todos y cada uno se tomaron de la mano y la oración era una sola. Señor, te colocamos en tus manos al hermano Pedro. Señor, oramos para que tú hagas algo poderoso en la vida del hermano Pedro. Posiblemente alguien, posiblemente el último que llegó dijo: yo creo que ya no hay nada que hacer. Al hermano Pedro lo van a matar. Yo creo que ya no hay nada que hacer. El decreto ya fue escrito. Yo creo que ya no hay nada que hacer porque el propio rey lo dijo, lo va a matar. Pero posiblemente uno de los que estaba en el grupo dijo: no importa lo que el rey haya dicho, no importa lo que el decreto tenga escrito, no importa lo que hayan decretado, no importa lo que hayan dicho, hay poder en la oración. Sabe, hoy los gobiernos están decretando cosas, hoy las personas están hablando cosas, pero no importa lo que las personas hablen, no importa lo que los gobiernos decreten, no hay nada que la oración no pueda romper, no hay nada que la oración no pueda transformar. Yo creo que lo más poderoso es cuando hombres y mujeres en diferentes lugares son capaces de tomarse de las manos y comenzar a orar al Dios que está sentado en el trono, y Él tiene el poder para cambiar y para romper todo decreto de muerte que haya sido establecido. ¿Sabe? La iglesia comenzó a orar. Y la situación que parecía difícil, la situación que parecía sin tener respuesta ni solución, el apóstol Pedro oró. El apóstol Pedro oró. El apóstol Pedro se acostó a dormir en medio de la oscuridad. Yo creo que después de que el apóstol Pedro oró, le dijo: Señor, aquí estoy. Yo sé que tú tienes el poder. Yo sé que tú vas a hacer algo. No sé qué vas a hacer, pero vas a hacer algo. Y el apóstol Pedro se acostó. ¿Sabe? Yo creo que el apóstol Pedro leyó el Salmo capítulo 3. Y el Salmo capítulo 3, escrito por David en momentos difíciles, escrito por David en momentos y en circunstancias duras. Pero sabe, el Salmo capítulo 3 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Yo creo que él también leyó el Salmo capítulo 4, su último versículo, y él pudo decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces dormir confiado. Y el apóstol se acostó en medio de la oscuridad. ¿Sabe? Tengo una palabra para alguien. En medio de estos momentos oscuros tenga paz. En medio de estos momentos oscuros tenga tranquilidad. En medio de estas noticias malas, duerma tranquilo, porque no se duerme el que te guarda. Duerma tranquilo porque el Señor está contigo. ¿Sabe? El apóstol Pedro durmió. Y cuando el apóstol Pedro estaba durmiendo, de repente en ese momento la celda se iluminó. Luz llegó a aquel lugar oscuro. El apóstol Pedro no había visto una luz tan fuerte. Esa luz seguramente le recordó aquella misma luz que había visto aquel momento cuando Jesús fue transfigurado y él vio un resplandor tremendo. Ahora la cárcel, ¿sabe? Se iluminó. El resplandor fue tremendo porque, ¿sabe, mi querido? Cuando usted ora, cuando oramos, las tinieblas se van. Cuando oramos, las tinieblas huyen. Cuando oramos, la oscuridad se va.
El apóstol Pedro, en medio de ese dormitar, comienza a ver una luz, se levanta y encuentra un personaje allí que le dice: levántate. Y entonces él se levanta un poco asustado, pero ve que el personaje, un personaje angelical, le dice: levántate, ponte a tus sandalias y ahora arrópate porque vamos a salir. Y de repente el apóstol Pedro, cuando se levanta, ¿sabe qué es lo que pasa? Las cadenas se caen. ¿Sabe? Cuando hay oración, las cadenas se rompen. No tienes que tener un alicate para romperla, no tienes que forzarla, se van a romper cuando usted aprende a orar. Las cadenas cayeron por sí solas. Aquellas cadenas que le habían colocado, quién sabe cuántos candados le habían puesto, pero se rompieron cuando él oró, se rompieron cuando la iglesia oró. No pierdas la fe, ora. No pierdas la fe, ora, porque hay poder en la oración. ¿Sabe? La Biblia dice que no solamente las cadenas se cayeron, ¿sabe? También de repente aquella celda se abrió, la primera puerta. Y ¿sabe? Estaban los guardias allí. Los guardias parecían, ¿sabe? Estaban con sus ojos abiertos, pero de una manera sobrenatural. No veían a Pedro ni veían al personaje que iba con Pedro. Pasó por encima, por el lado de ellos. Luego se abrió la siguiente puerta y ¿sabe? Todos los guardias estaban allí. No vieron nada. Luego hasta llevarlo afuera. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que el apóstol Pedro, cuando está allí, el ángel ahora, cuando lo tiene fuera, el ángel le dice: entonces ahora ve, estás libre. ¿Sabe? Viene libertad de parte de Dios. Viene el Señor para romper cadenas a través de la oración. Viene el Señor para hacer algo nuevo en nuestras vidas. Pero ¿sabe? El apóstol Pedro va corriendo. ¿Y sabe dónde llega? Llega allá. Mientras que él llega, todavía la iglesia estaba orando. La iglesia estaba orando. ¿Sabe cuándo dejó de orar la iglesia? O cuándo pararon esa intercesión que tenían allí continua, hasta que vieron respuesta. Porque de repente comenzó a sonar, golpearon la puerta. Una de las personas que estaba allí no sabía, pero ¿sabe? Soltó las manos, dijo: voy a ver quién está tocando. Y entonces ellos fueron un poco asustadas, bajaron un poco la voz, pero no dejaron de orar. Y ¿sabe? Ella entonces se acerca y con un susurro lo primero que pregunta es: ¿quién es? Y ¿sabe? Él dice: soy yo. ¿Yo quién? Pedro. Y la mujer se asustó. ¿Sabe? Fue tanto el susto que ella entonces salió corriendo. En vez de abrirle, sale corriendo. Y lo primero que le dice a la gente: no lo van a creer. ¿Cómo que no lo van a creer? No lo van a creer. ¿Pero qué pasa? No lo van a creer. ¿Pero qué pasa? No lo van a creer. Porque hay gente así. Hay gente que ora pero no cree en lo que está orando. ¿Qué está pasando, mujer? El apóstol Pedro está afuera. El apóstol Pedro está afuera. Es increíble. Y entonces todos van, abren la puerta y ciertamente era el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba allí. Pero ¿sabe? Como consecuencia de una iglesia que oró en los momentos difíciles, de una iglesia que clamó. ¿Sabe? Los momentos que estamos viviendo no son momentos fáciles, no son momentos muy buenos. Pero en estos momentos el arma más poderosa que tiene la iglesia, el arma más poderosa que tiene usted, es la oración. La oración echa fuera también el temor, señoras y señores. Tenemos muchas personas atemorizadas. Tenemos muchas personas llenas de miedo. Tenemos muchas personas que están asustadas. Que siento como que no puedo respirar bien. Es que siento como que como que posiblemente estoy con esta enfermedad. Pero sabes, porque solamente estás llenando tu cabeza, estás llenando tu mente de sola mala noticia. Pasas todo el día sentado en la televisión, solamente mirando noticias y noticias malas y malas. Por eso estás estresado, por eso estás lleno de estrés, por eso estás al punto de colapsar. ¿Sabe? En vez de sacar tanto tiempo para ver mala noticia, métete en oración, métete a orar, habla con Dios, clámale al que está sentado en el trono y verás cómo las cadenas se comienzan a romper, cómo las cadenas comienzan a caer y comenzarás a experimentar la libertad que el apóstol Pedro experimentó y comenzarás a ver el milagro que aquellos que estaban orando vieron. Vienen milagros poderosos de Dios.
Dios, pero tienes que aprender a orar en estos tiempos. Estos son tiempos para orar. No tienes excusa del trabajo, no tienes excusa de que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, pero siempre nosotros buscamos excusa. Ahora la excusa es la televisión, la excusa es las noticias o el noticiero. Pues que no sea una excusa para que tú dejes de orar, porque estos tiempos malos, ¿sabe? Estos tiempos oscuros, vendrá un resplandor poderoso de Dios, pero solo vendrá cuando tú comiences a orar. Resplandecerá tu casa cuando ores en tu casa. Resplandecerá tu habitación cuando ores en tu habitación. Resplandecerá tu barrio cuando ores en tu barrio. Es tiempo de que oremos. Yo quiero terminar en esta hora diciéndole: la oración ha sido poderosa ayer, pero la oración es poderosa hoy. Y la oración, sin lugar a duda, será poderosa mañana. Posiblemente te sientes enfermo. Posiblemente te sientes desanimado. Posiblemente te sientes frustrado. Posiblemente te sientes enojado. Posiblemente te sientes ahogado de estar en la casa todos estos días. Pero la oración es la respuesta para poder traer paz y tranquilidad a tu casa y a tu vida. Yo quisiera invitarle a que incline su rostro en este momento y que junto conmigo le pidas al Señor que tome el control de tu vida, que tome el control de tu ser, que tome el control de tu casa. Te invito, por favor, inclina tu rostro y ora conmigo. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por esta oportunidad que tú nos regalas. Señor, te pedimos esta noche que recibas toda la gloria, que recibas toda la honra. Reconocemos que no hay Dios como tú. Perdona todos nuestros pecados, Señor, que pecamos continuamente. Perdónanos, Señor, porque como humanos, Dios mío, Señor, a veces queriendo hacer las cosas correctas, hacemos las cosas incorrectas. Por eso hoy pedimos, Señor, que nos laves. Por eso hoy yo pido, Señor, que me laves, que me limpies. Yo pido, Señor, también por el pueblo, Señor. Perdónanos, lávanos, límpianos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Pedimos que, Señor, como el salmista David, lávanos con hisopo y seremos lavados. Gracias. Señor, cada persona hoy, si usted lo desea ahí en su casa, decirle al Señor que entre y que tome el control de su corazón. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche te pido, toma el control de mi corazón. Te abro mi corazón para que tú seas mi Dios, para que tú seas mi Señor. Te recibo hoy y te hago mi Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno poder tener este tiempo con usted. Nuestra iglesia sigue orando. En nuestra iglesia seguimos con nuestro tiempo de oración. Hemos tenido repartición de mercados, hemos repartido ya muchos mercados. Quiero darle gracias a usted por su apoyo, por su aporte, porque hemos aprendido a dar en momentos difíciles. Gracias por su ofrenda, gracias por sus diezmos, porque gracias a eso hemos podido hacer el trabajo. Créame, qué satisfacción tan bonita cuando podemos dar un mercado a una familia que lo necesita. Ha sido tiempos difíciles, pero en estos tiempos difíciles la iglesia está levantada para bendecir. Que Dios le bendiga y nos vemos en nuestro siguiente servicio, que tenemos servicio ahora el domingo, y el domingo tenemos servicio a partir de las 9:30 de la mañana. Este domingo será un culto especial y le voy a decir por qué. Porque este domingo estaremos dando la cena del Señor. Y usted dirá, pastor, ¿la cena del Señor? Sí, es el primer domingo. Y vamos a estar dando la cena del Señor y cada uno puede participar de la cena del Señor en su casa. Este domingo vamos a hacer una sección. En nuestra iglesia, las personas que han sido bautizadas son las que participan de la cena. Pero este domingo va a estar abierto para todos, para que todos en casa puedan participar. Así que usted aprovisionese de jugo de la vid y aprovisionese de pan, para que todos en familia podamos tener la comunión del pan y de la copa. Y este domingo
vamos a dar nosotros la cena del Señor. Entonces, les mando un abrazo y que Dios les bendiga.